procedimiento. No es solamente que le mandas num1, le podrías haber mandado num. Y allá lo recibe como num1, ¿sí? Pero acá se llama num. Entonces prácticamente estamos hablando de la misma cosa, solamente que en entornos diferentes. Este es una hoja y este es otra hoja totalmente diferente. Esta es la hoja, acá se llama num1. Cuando ingresa, acá se puede llamar el nombre que ustedes quieran, ¿sí? No hay ningún problema. Por ejemplo, si pongo monto1, acá se llama monto. Termina y vuelve a tomar el mismo nombre. Y estamos hablando de la misma cosa. Por ejemplo, en mi barrio a mí me dicen Cristian y en la facultad me dicen Ballestero. Entonces, pero es la misma persona en dos lugares totalmente diferentes, ¿o no? Pero estamos hablando de la misma persona. Se puede también. Así que no es que siempre va la misma variable. ¿Sí? Pero también se puede, no se olvide, se puede. Y está bien, eso es el concepto de parámetros. Los parámetros tienen que ser generales. ¿Sí? Vamos bien. Ahora vamos a hacer el siguiente punto. Bien, acuérdense que estamos viendo hasta ahora una sola forma de llamar a una función. ¿Sí? Esta es la primera, ya vamos a ver la otra. Vamos a ver la opción 6. ¿Qué pasa cuando valga 6? Cuando la opción valga 6. Bien. Bien, antes de que seguir, porque seguro esto se va a hacer más largo, imagínense que hasta ahí nomás tenemos la opción. Bien, una vez que se termine el de otro modo, que vuelve a mostrar una opción correcta, ¿qué pasa? El cajero siempre te vuelve a preguntar, ¿deseas realizar otra operación? Bien, ¿cómo simulamos eso? Podemos hacer así. Una de las formas es a pedido del usuario, o sea, le vamos a preguntar, ¿desea continuar sí o no? ¿Sí? Vamos a capturar el dato en una variable leer, en una variable res, como hacíamos en la primera parte, res. Vamos a usar esa variable res para terminar la repetición del repetir. Resp es igual. ¿Cuándo quieren terminar? Cuando la respuesta sea igual a no. Si la respuesta igual a no es verdadero y se termina la ejecución. Ahí tenemos ya, esto es a pedido del operador, no se olvide. Es cuando no te dice cuándo va a terminar exactamente, digamos. ¿Sí? Porque si vos una persona no sabes cuántas veces va a usar las operaciones o cuántas transacciones ha hecho. Volvamos aquí a la 6. ¿Estás bien? Vamos, la opción número 6 que te pedía dice sumar dos números enteros. Ah, bien, vamos a sumar dos números. No se olviden que esta función también se puede hacer de otra forma. Podemos poner de entrada, monto, que va a ser por valor, significa por valor, y aquí aclarar que es un tipo real, y sacando esta parte. Y así quedaría. ¿Sí? Este para la otra forma. Bien, ya está, sigamos. Voy a crear otra función aquí. En este caso, que nos decía eran sumar dos números. Para sumar dos números, prácticamente, ¿qué te devuelve si sumas dos números? Un número que no. Por tanto, podemos hacerlo en función. Sería algo así. Ingresan dos números, los sumamos y tranquilamente devolvemos el resultado. Si ingresa, como la calculadora ingresa el 3 más el 4, el 3 más 4 se suman, tengo el 7 es el valor que se devuelve. Por tanto, estamos en presencia de una función. Bien, vamos a pedir, aquí en el principal, vamos a pedir los datos porque no los tenemos, escribir ingrese primer valor, ¿sí? O primer valor, primer número, ¿sí? Leer y vamos a poner, aquí vamos a tomar la variable a, vamos a decir que es la a, ustedes pueden tomar la variable que ustedes quieran, leer la variable a. Ahora, ¿qué más le tenemos que pedir? La variable, a la otra variable, bueno, vamos a copiar y pegar, ingrese segundo valor, que sería la variable b. Bien, ya tenemos dos valores prácticamente pedidos al usuario. Ahora que tenemos que crear una función que me sume esos dos valores. Bien, voy a crear una función, le voy a llamar sumar, entre paréntesis, ¿qué dato paso? Un dato A y un dato B. Son dos parámetros en este caso, por eso pongo con la coma. Dos puntos y el tipo de que devuelve. Si están sumando dos números enteros, el resultado va a ser entero, por tanto va a devolver un entero. ¿Cuántos corchetes pongo? Pongo prácticamente dos. Uno para el primero, que sería la variable A, y otro para el segundo, ¿sí? Que sería la variable B. A la izquierda de los dos puntos pongo aclaro el tipo de dato. El A va a ser entero y el B también va a ser entero. Luego, ¿qué va? Parámetro pasado por, y la vamos a poner por valor, porque es una función. ¿Sí? Parámetro pasado por valor. O sea, no me interesan los cambios de los parámetros. Vamos a poner la parte de variables, inicio, fin y fin función. Ya tenemos prácticamente creado una cajita que se llama sumar y va a permitir sumar dos números que ingresó el usuario. Bien, ¿cómo hacen para sumar los dos datos? Bueno, hay dos formas. Una forma puede ser crearme una variable que se llame s y sumar la variable a más lo que vale la variable b.
¿Estamos bien? Ahora, donde ya tengo hecho el cálculo, ahora, ¿qué pasa? Una función tiene que retornar algo. Por tanto, ¿cómo hago? Para que retorne, pongo el mismo nombre de la función, en este caso, ¿cómo se llama la función? Sumar. ¿Sí? Sumar. Bueno, acá es suma. Sí, bueno, acá le ponemos suma, más fácil. Digo, la función suma, le voy a asignar ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que devolver? La variable s, porque ahí está contenido el resultado de la suma de a más b. Sí, lo vamos a poner estilo 2, ahí está, tiene el mismo. Fíjense, este es el nombre de la función, no es una variable, por eso lo pongo de color. ¿Qué variable utilizamos aparte de los parámetros a y b? La variable s, prácticamente. ¿S de qué tipo es? Si están sumando dos números enteros, la variable s también va a ser entero. Bien, ahí está. Tenemos una cajita para sumar. Acá tengo los dos valores. Desde aquí lo tengo que mandar. Yo sé que para mandarlo tengo que llamar a la función suma y le paso los valores de a y de b. Pero esto lo puedo guardar en una cajita que sería, por ejemplo, resultado suma. ¿Sí? RS le puedo poner. Ahí está. Y luego puedo mostrar la suma, porque no estoy mostrando en ningún momento el resultado de la suma. Pero aquí lo podemos poner. Escribir que la suma es 2 puntos, coma, la variable RS. Bien, estoy mostrando. Aquí estoy llamando a suma. Bien, vamos a colorear. Ahí está. Bien, aquí hemos mostrado la suma. ¿Por qué no pongo el escribir acá adentro? Porque esto es una función y no está prohibido. Está prohibido ahí. En cambio, en el principal sí lo puedo hacer. Bien, esa es una forma de llamar la función. Ahora, fíjate qué pasa. Ah, está bien. Yo puse para A y B. ¿Qué pasa si yo pongo X y el Y? Aquí. X e Y. Le mando. Aquí lo recibe como A y B, no hay ningún problema. Y acá lo tomo como A y B y cuando termina le vuelve a dar el mismo nombre original. El primer dato corresponde a la X y acá lo llama como A. En esta hojita lo llama A, pero cuando termina se vuelve a la X, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Es como que le cambia el nombre un ratito y lo trabaja, ¿sí? Ahora, otra forma de hacerlo, fíjense, en este caso estoy guardando el resultado en una variable. También podría hacerlo directamente, que la función retorne directamente el cálculo de A más B, ahorrándome de escribir una variable. ¿Sí? Esa sería otra forma. ¿Sí? También se puede, no hay ningún problema, porque si suman estos dos valores me genera un resultado y ese resultado se devuelve por la función suma. ¿Sí? No se olviden, acá puse x y, fíjense, no hay ningún problema bajo base a y b. Pero estamos hablando de la misma cosa, ¿o no? El primero es el primero, el segundo es el segundo aquí. Ahora, ¿de qué tipo va a ser la cajita rs? Va a ser entero porque la función suma está devolviendo un entero. Esa es una de las formas, guardar una variable y luego mostrar otra variable. Ahora, otra forma de llamar una función es directamente poniendo un escribir y podés llamar a la función y que te muestre ahí el resultado. Esta sería la otra forma. ¿Sí? Directamente poniendo un escribir, ¿sí? Y llamando a la función. Como esto te devuelve un valor, por ejemplo un 7, el 7 ¿qué va a hacer primero? Se va a ejecutar la suma es y acá va a aparecer el resultado de la función. Como es un único valor, va a aparecer ese valor, que sería un 7. Pero ¿qué diferencia tiene esta con la anterior? En esta vos perdés en la siguiente línea el valor del resultado de esa función. En cambio, en la anterior, ¿qué pasa? Yo la guardaba una copia en una variable y esa variable la podía seguir trabajando. En este caso, ustedes pierden el valor de la variable en la siguiente línea. Si la quieren volver a utilizar la suma, bueno, tienen que volver a rellamar la función. ¿Sí? O sea, van a tener que poner de vuelta suma, ¿sí? Suma y le van a pasar los valores de x. Con eso pierden tiempo prácticamente y hacen el cálculo de vuelta, ¿sí? Esa es la diferencia. Esta es una forma rápida de llamar una función. Pongo un escribir, coma y muestro el resultado directamente de una función. También se puede usar en las condiciones del si, en las condicionales, ¿sí? En el hasta que. Puedes llamar directamente a una función, como te devuelve un valor, puedes usar ese valor para condicionar algo, ¿sí? Para hacer una condición. ¿Se entiende? Esta es la otra forma de llamar a una función. No se olviden. Vamos a hacer el 7, ¿sí? La opción número 7. Bien. Antes de hacer la 7, acuérdense que esto también se puede hacer de la otra forma, ¿sí? No se olviden, como esto están pasando por valor, se pone la E, ¿sí? E de entrada. Ahora el parámetro A, ¿de qué tipo es? Es tipo entero, bueno, pones entero. Y el B, dos puntos, y vas a poner entero. Y de esa forma, para los que cursen el APU, ya tenemos, y borramos esto, ¿sí? Así quedaría. Bien, esta es más sencilla, esta me gusta a mí, pero bueno, sí depende del profe que lo toque. Ahí está. Ahí está, entrada. Si vos no pones nada, prácticamente acuérdense que toma por valor, ¿sí?
Si no ponen la E ni entrada y salida, lo tomas por valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer la opción 7? La opción 7, que era el cálculo. Sí, tenemos que calcular el área de un triángulo. Si quieren lo ven, ahí está la 7, calcular el área de un triángulo. Vamos a hacerlo aquí. Como es prácticamente un cálculo de un área, prácticamente es operación matemática, vamos a usar una función, ¿sí? De forma de calcular el triángulo, el área de un triángulo. Primero, ¿qué datos necesitas vos para calcular el área de un triángulo? Bueno, escribir que necesita la base y la altura. Entonces vamos a pedir que ingrese la base, ¿sí? Y lo vamos a leer en una variable, por ejemplo, b, que se entiende que es la base, o base también se puede llamar, escribir. Y le vamos a pedir también que ingrese ¿qué? Ingrese la altura. Dos puntos y vamos a leer prácticamente la altura, que sería una altura h. Bien, ahora ya tenemos la base y la altura, pero tendremos que crear una cajita prácticamente para hacer el cálculo. Bien, acá, aquí ingreso la base, ingreso la altura, por ejemplo 4 y 3. Ingresamos, hacemos un cálculo y nos da, por ejemplo, 6. Sí, porque base sería 4 por 3, 4 por 3, lo parto entre 2. Ese es el área de un triángulo. Bueno, lo buscan, lo googlean, el área de un triángulo base por altura sobre partido un valor de 2. Base por altura, 4 por 3 me da 12, dividido entre 2 me da un valor de 6. 6 es el resultado del área del triángulo. Bien, ahora vamos a crear esa función. Voy a hacer una función porque devuelve un único valor. Función le vamos a poner calcular área. Ahora entre paréntesis, ¿qué va a recibir? Una base y una altura. Bueno, va B y H. Dos puntos que va a devolver. Si es cálculo de un área, fíjense ahí división. Por tanto, ¿puede devolver un valor real? Sí, sí puede devolver. Ahora vamos a poner abajo corchete. Vamos a poner tanto corchete como parámetros tenga. Tenemos dos. Uno para la base y otro para ¿quién? Para la altura. Sí, la base, ¿de qué tipo sería? Podemos poner que sea real, porque a veces no siempre te dan número entero, así que vamos a poner real. Acuérdense, los reales incluyen lo entero. Parámetro pasado por, y acá le vamos a poner por valor, porque estamos en una función y solo utilizamos los valores de los parámetros para hacer un cálculo. ¿Sí? Vamos a poner las variables, inicio, fin y fin, función. Y vamos a colorear, este era 1, 2, sería el 3, ¿sí? Estilo 3. Ahí está el amarillito. Bien, ¿cómo hacemos el cálculo del área? Bien, el cálculo del área sería, podría guardar en una variable el cálculo del área o devolverla directamente porque es un cálculo sencillo. Podría poner calcular área, le voy a asignar prácticamente como sería la base por la altura partido entre un valor de 2. Bien, fíjense, directamente que la función lo devuelva, ¿sí? No hay que guardar ninguna variable, si me ahorro tiempo de guardar una variable y directamente que devuelva porque es un cálculo re sencillo. ¿Estamos bien? Se va a ejecutar y te va a dar un valor de 6 y por ejemplo si ingresó el 4 y se ingresó un 3 como altura, ¿sí? Como base un 4 y como altura un 3, por ejemplo. Entonces se devuelve. ¿Qué variable utilizamos aparte de los parámetros? Ninguna. Bien. En cálculo es sencillo, la del área. Entonces llamo a la función, ¿cómo se llama? Calcular área. Calcular área que lo vamos a pasar, en este caso acá tengo B y H. B y H, ¿sí? Como me devuelve un solo valor, lo puedo guardar en una variable. Vamos a poner una variable, ¿sí? Podemos poner área, ¿sí? Por ejemplo, una variable área. Y luego esa variable la podemos mostrar. Hacemos un escribir, el área es 2 puntos y muestro la variable área. ¿Estamos bien? Acá estamos haciendo referencia prácticamente a la cajita de calcular el área. Esa es una de las formas, o la otra es directamente poniendo esto aquí, ¿sí? En esta parte. En este caso lo dejamos así. Ahora, ¿qué pasa si yo ingresé base, así, la variable se llama base y acá se llama altura? ¿Cómo tienen que pasar los datos? Acá ya tendría que pasar base y acá tendría que pasar altura. Bueno, y acá ¿cómo lo recibe? Como B y H. Pero estamos hablando de la misma cosa, solamente que en entornos diferentes. El primer parámetro acá se llama base. Aquí lo tomas como B. Apenas entra, se llama B. Acá lo toma altura y acá lo llama H, ¿o no? Cuando se lo manda. Cuando se termina, vuelven a los valores originales. ¿Sí? No hay ningún problema. Y por eso es por valor, porque yo utilizo los valores para hacer un cálculo totalmente diferente, ¿sí? Sin importarme el cambio de los parámetros. ¿Sí? Fíjense, ahí lo dejé. No hay ningún problema. Está prácticamente bien.
¿sí? No es que tiene que ir siempre el mismo nombre. ¿Puede ir nombres diferentes? Sí, no hay ningún problema. Ahora aquí, si ponen B, trabajen con B. Si acá ponen H, trabajen con H.